Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muy bien, les he mandado la entradita del día de hoy, así que a por ello, chicos. Comencemos. Buenas tardes con todos.
Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal les fue la entradita del día de hoy? Está fácil, ¿no? ¿O se han complicado? Faltan, chicos, lo puedes dejar para luego, ¿no? No voy a cerrar el formulario y se queda para siempre. Y pues vamos a comenzar. ¿La última se repetía? Ay, ay, ay. Error mío entonces, les debo una pregunta, se las dejo de tarea en esta sesión. Sí, a ver. Oye, de verdad, las dos últimas se repiten. Sí, la clave se le he colocado mal, no, no he copiado mal la pregunta. Copié- o sea, la imagen estaba mal. Bueno, no pasa nada, chicos, le doy una pregunta y se la dejo pues al final de este capítulo, en la sección de preguntas, para que lo resuelvan. Esa última, si no mal recuerdo, que no le he puesto ahí, era de porcentaje pureza y porcentaje de rendimiento en un mismo problemita. Sí, está interesante ese ejercicio. Pero bueno, vamos a ver por aquí. El tema de hoy es estado gaseoso, ¿no? Vamos a comenzar definiendo dicho estado, que por cierto ya conocemos algunas de sus características, lo hemos visto en materia. Pero más importante aún, identificar cómo puedo conocer el comportamiento termodinámico de un gas. Por ejemplo, ¿cómo definimos nuestro comportamiento? Por factores, ¿no? Por variables de nuestro comportar. Igualmente, el estado gaseoso, mediante una función termodinámica, su comportamiento depende de tres variables. Seguramente algunos de ustedes ya conocen. Una de ellas es la presión del gas, la temperatura a la cual se encuentra y la última, pues, el volumen que ocupa un gas. Sea un gas elemental, monoatómico, sea un gas poliatómico, sea un compuesto gaseoso o una mezcla gaseosa, depende de estos tres variables de estado para poder definir dicho comportamiento. Además, veremos algunas ecuaciones de procesos restringidos que han sido determinadas experimentalmente. Y con ayuda de estos tres procesos restringidos, pues vamos a llegar a una conclusión, que sería una ecuación general del gas. Definiremos también qué es un gas ideal. Chicos, ¿existirá el gas ideal? Lo hablaremos luego. Vamos con la definición entonces. El estado gaseoso es el tercer estado de agregación de la materia. Está formado por moléculas. Todo gas está constituido de moléculas. Estas moléculas pueden ser monoatómicas. Sabemos que los monoatómicos son los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Y también pueden ser poliatómicas. Pueden ser elementales o compuestas. Por ejemplo, aquí tengo elementales hidrógeno molecular, nitrógeno molecular, cloro molecular, ozono, y compuestos, óxido de azufre, etcétera. Vamos con las propiedades generales de este gas. Para identificar sus propiedades, primero veremos las propiedades a nivel molecular, sí, a nivel estructural. Nos dice que las moléculas presentan alta energía cinética. Según gas, las moléculas, mira, presentan alta energía cinética. O sea, es decir, se mueven a altas velocidades. Chicos, ¿y eso era por qué? ¿Qué fuerzas son las que predominan en un gas? ¿Cuáles son las fuerzas que predominan entre las moléculas de un gas? Pues la de repulsión, pues, ¿no? Efectivamente. A eso se debe que presentan alta energía cinética, ¿no? Las moléculas, dice, se desplazan caóticamente. Caótico es desordenado o al azar. Y esa definición se da
de la siguiente manera. Todo gas presenta alta entropía, ¿no? Entropía hace referencia a lo que sería el desorden molecular. Poseen grandes espacios intermoleculares, o sea, no se encuentran juntas como un sólido o como un líquido, sino que separadas, debido a la repulsión. Por eso presentan grandes espacios intermoleculares, o sea, entre moléculas. Vamos con las propiedades a nivel macroscópico. Comencemos con la compresibilidad. Chicos, todo gas es compresible, o sea que tiene la capacidad de poder reducir su volumen, o sea, el espacio, ante la acción de una fuerza externa. Y esto se puede justificar porque presenta grandes distancias intermoleculares. Imagínate que nosotros, por aquí a este sólido, colocamos una tapa y nosotros aplicamos una fuerza aquí. Pues el sólido no se va a poder comprimir, chicos. No, no, no. Porque ya no hay espacio entre las moléculas. Digamos que este líquido, por ahí también coloco una tapa, aplico una fuerza. Y tampoco se va a poder comprimir o se va a comprimir muy, 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 muy poquito porque y tendríamos que aplicar mucha fuerza. Y eso debido a que las partículas, si bien es cierto, no están tan juntas como en el sólido, pero siguen presentando distancias pequeñas, ¿no? Entre ellas. Pero en un gas, chicos, si yo por aquí coloco una tapita y empujo esta tapita, aquí sí voy a poder comprimirlo porque las distancias intermoleculares son grandes. Hay grandes espacios entre ellos. Y voy a poder comprimir, comprimir, comprimir hasta llegar a un límite, ¿cierto? Porque si no, explotan, ¿no? O sea, están tan comprimidos, están a tanta presión el gas que puede explotar el recipiente, ¿no? Y eso es lo que se hace por aquí. No sale ni entra una molécula de gas. Se mantiene la misma cantidad de moléculas, o sea, de moles gaseosas, y se le ha aplicado una fuerza. Lo que se ha reducido, ¿cuál es, chicos? Lo que se ha reducido es el volumen, ¿sí o no? Al reducirse el volumen del gas, su masa también disminuye, chicos, en este ejercicio, en este ejemplo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Si el volumen se ha reducido o ha disminuido mediante la compresión, ¿su masa también disminuye? Muy bien, eso es falso. Porque la masa de qué depende? No depende del volumen que ocupa, depende de la cantidad de partículas que hay. Como yo te había mencionado, no ha entrado ni ha salido ninguna partícula, o sea, ninguna molécula, y por lo tanto hay la misma cantidad de materia y por ende la masa va a ser la misma. Lo que varía es el volumen. Pues muy bien, vamos con la siguiente propiedad a nivel macro, expansibilidad. Así como un gas se comprime, también se expande y lo hace de manera espontánea. Tiende a ocupar mayores espacios, es decir, presenta gran facilidad de desplazarse o fluir, ya que es considerado un fluido. Y ello a razón de que sus moléculas presentan alta energía cinética. Claro, como presentan alta energía cinética, pues van a tener movimientos muy bruscos a gran velocidad y por lo tanto van a estar ocupando eh, otro espacio, ¿no? Que se le adiciona. Mira, por ejemplo, aquí se hace un experimento. Tengo dos balones conectados mediante un tubo y aquí en el medio hay una llavecita. Al inicio, el helio simplemente está ocupando el balón de la izquierda. En este balón hay un volumen de 20 litros y una masa de helio de ¿cuánto? De 45 gramos. Mira. La masa de helio es de 45 gramos. El volumen que ocupa es 20 litros. ¿Qué pasa si yo abro la llave, chicos?
Pues el gas se expande, se expande. ¿Por qué le digo que se ha expandido? Porque ahora el volumen que ocupa, ¿cuánto es, gente? Ahora el volumen que ocupa es 20 y 20, 40 litros, ¿no? Y si el volumen ahora que ocupa es 40 litros, chicos, ¿cuánto es la masa ahora, al final? ¿Cuánto es la masa ahora, chicos? ¿Será más? ¿Será menos? ¿O será igual a 45? Sigue siendo igual a 45, muy bien. Entonces lo que nos damos cuenta es que la masa no ha variado, lo que sí ha variado es el volumen. Chicos, ¿qué más pueden identificar? Aparte de que varía el volumen, ¿qué más varía? A ver, alguien que haya sido bien observativo con las variables que nosotros hemos mencionado. Si el volumen varía, ¿qué otra propiedad varía de este gas? Ah, mira, uno sería la fuerza de repulsión, ya, perfecto, porque tiene más espacio, entonces está menos comprimido. El espacio intermolecular, muy bien. La presión, muy bien, ya están menos presionados, están más libres, liberados. Pero hay una cantidad más que debemos rescatar. Chicos, ¿qué opinas acerca de la densidad? ¿La densidad de este gas varía o no varía? Profe, pero para eso tengo que acordarme cómo se calcula la densidad. ¿Cómo se calculaba la densidad, chicos? Ah, mira, masa entre volumen. Y si el volumen varía, entonces la densidad del gas varía. Sí, ¿verdad? Comprobemos con los cálculos. ¿Cuánto es la densidad aquí? 45 gramos entre 20 litros. Esto te va a salir 2,25 gramos por litro. ¿Y cuánto va a salir la densidad aquí? Pues ya no sería 45 entre 20, sino sería 45 entre ¿cuánto? 45 entre 40, ¿sí o no? Porque ahora ocupa un volumen de 40 litros. Divide 45 entre 40 y la densidad, pues, ahora es 1,125 gramos por litro. Chicos, entonces, ¿qué podemos comprobar aquí? Que el volumen se duplicó del gas. Y a medida que el volumen se ha duplicado del gas, en las mismas condiciones, obviamente, ¿qué ha ocurrido con la densidad? La densidad se ha reducido a su mitad, ¿no? Entonces son cositas que se ven en los experimentos y por definición de las propiedades o magnitudes que nosotros conocemos en materia, se puede resaltar, ¿no? Entonces, si el volumen varía para una misma cantidad de masa, entonces podemos decir que la densidad también. ¿Se entendió esa parte, chicos? Bueno, vamos ahora a la siguiente propiedad. La propiedad es la difusión. ¿Y qué es la difusión, chicos? La difusión es la capacidad que tienen las moléculas de un gas. A ver. En el caso anterior de la compresibilidad, la densidad aumentaría, ¿verdad? Claro, porque el volumen disminuye. Muy bien. En la comprensibilidad, a medida que el volumen disminuye del gas, pues su densidad aumenta. Mm. Chicos, miren, ¿qué tenemos con respecto a la difusión? La molécula del gas puede trasladarse, dice, o abrirse paso por el interior de otro cuerpo material, sólido, líquido o gaseoso, ello debido a su alta energía cinética y entropía de las moléculas. En palabras más simples, chicos, la difusión es la capacidad que tiene un gas de poder desplazarse en un medio líquido o en un medio gaseoso principalmente. Por ejemplo, en el aire, ¿qué moléculas se están desplazando? Las moléculas de oxígeno, las moléculas de nitrógeno, las moléculas de dióxido de carbono, ¿no?
¿En dónde? En un medio gaseoso que es el aire, que está constituido por toda esta mezcla de gases. Así como también, chicos, ¿qué necesitan? Si nosotros necesitamos oxígeno, los peces, ¿qué necesitan para vivir, chicos? ¿Qué inhalan los peces? No me vayan a decir agüita. También O2, ¿sí o no? Solamente que ellos tienen otro aparato respiratorio. Ellos necesitan oxígeno disuelto en agua, ¿correcto? Ah, o sea, profesor, ¿hay gas oxígeno en el agua? Efectivamente, el oxígeno se disuelve en el agua. Gracias a ello, lo adquieren las especies marinas. Podemos colocar aquí un ejemplito. ¿Tú sabías que los balones de gas doméstico, sí, se les añade sustancias que presentan olor debido a que el gas que presenta este balón no tiene olor? Como no tiene olor, se le añade aditivos que tengan olor, que se mezclen con el gas de cocina, para por nosotros poder detectar la fuga de gas. En este caso, si hay una fuga, pues se está difundiendo todas las moléculas de metano, propano, por el aire, un medio gaseoso. Ahí se estaría aplicando lo que sería la difusión. Y la difusión dice, las moléculas del gas pueden cruzar o atravesar lentamente por microagujeros de una pared delgada, desde una región de mayor presión a otra de menor presión. Chicos, en palabras más simples, las moléculas pueden desplazarse por un medio sólido o por los agujeros pequeños poros que presentan sustancias sólidas. Por ejemplo, el 14 de febrero te regalaron tu globo de corazón. Y entonces, ya estamos casi junio, chicos. Y pues, ¿qué ha pasado? Profesor, ya no está el gas presente en ese corazón, se fue el amor, ya no me ama. No es eso, chicos. Bueno, puede ser también, pero explicándolo de manera experimental, sería que el gas está cumpliendo, el gas que lleva dentro, que podría ser helio o dióxido de carbono, ha presentado la propiedad de fusión. O sea, que este material del globito presenta poros donde por ahí se ha escapado el gas a medida que pasa el tiempo, lo hace de manera lenta, ¿sí? Mediante una pared delgada sólida. Correcto. Pero podemos explicarlo mejor mediante este ejemplo. Creo que todos por ahí, o la mayoría, hemos tenido una bicicleta, o hemos visto que las llantas de los automóviles a medida que pasa el tiempo se van desinflando, y eso no porque se haya pinchado, sino porque el gas presenta esta propiedad, ¿no? De fusión, fluido. Se desplazan por poros pequeños de paredes delgadas de un sólido. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí estarían las características, chicos, de un gas. Y ahora vamos por una parte que también es muy importante. Te decía que para poder definir el comportamiento termodinámico de un gas, necesitamos conocer sus tres variables de estado. Presión, volumen, temperatura. Comenzamos por presión. La presión, chicos, en esta clase lo vamos a representar con la letra P, esta variable de estado. ¿De acuerdo? Y la presión, ¿cómo se define, gente? Primero vamos a la definición. Y dice, es una magnitud física
por cierto, es intensiva, que caracteriza la distribución uniforme de una fuerza normal perpendicular sobre una determinada área. No sé si habrán llegado ya al capítulo de física o llegarán donde definan a la presión como fuerza entre áreas, chicos. La fuerza en una determinada área. ¿Pero qué tipo de fuerza? La fuerza normal, o sea, la perpendicular, ¿no? Muy bien. Pero también hay que tener en cuenta que en los gases está relacionado esta presión del gas con los choques generados por las moléculas hacia las paredes del recipiente que lo contiene. ¿De acuerdo? Estos choques que generan las moléculas a las paredes del recipiente que lo contiene, la suma o el total de todos estos choques equivale a la presión de dicho gas. Al aumentar el número de moléculas, entonces habrá más choques. Por lo tanto, se va a incrementar la presión. Al aumentar la temperatura igualmente, porque irán más rápido las moléculas, por lo tanto habrá más choques entre las moléculas y la pared del recipiente. Y por ende aumentará la presión también. Si aumenta el número de moléculas o aumenta la temperatura, incrementa la presión. ¿Cómo es la temperatura y la presión entonces? Por ahí ya podemos sacar una conclusión. ¿Son directa o inversamente proporcionales? ¿Qué tipo de relación tiene? Directa, ¿sí o no? ¿Ya ven? Todo se explica con los experimentos que hemos comentado, chicos, y con la definición de cada una de estas variables. Unidades de presión, entonces, Pascal, PA, atmósferas, ATM, milímetros de mercurio, mmHg, y Torricelli. Según el sistema internacional es el Pascal. Para gases se utiliza frecuentemente en laboratorios o en industria, lo que vendría a ser atmósferas y milímetros de mercurio. Vamos con las equivalencias, chicos. De estas unidades tengo por aquí una equivalencia. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo decir que 760 torricelli. Y que esto es igual a, una atmósfera es igual a ¿cuánto? 101,3 kilopascales. O sea, estamos hablando de 101.300 pascales, ¿no? Que sería 101,3 kilopascales. Muy bien. Y por aquí, chicos, estos cuatro, que los he colocado con una flechita, son choques entre las moléculas hacia la pared del recipiente, de la molécula a la pared. ¿Qué genera ello, chicos? ¿Qué genera? Genera presión, ¿no? Y está relacionado con la presión del gas. Pero este choque se da entre moléculas, no entre molécula y pared del recipiente. Un choque intermolecular no genera presión. Para que genere presión, se debe dar entre la molécula y la pared del recipiente. Tenerlo claro. Para las proposiciones de verdadero o falso. Y aquí lo comentamos, ¿no? Bueno, dentro de lo que es presión, chicos, pues hay que comenzar definiendo también lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica, que seguramente ustedes me habrán escuchado, por ejemplo, chicos, ¿dónde hay una mayor presión atmosférica? A ver, aquí está el mar. A nivel del mar, al nivel del mar, que podríamos decir en el Callao, o en Puno, ¿dónde hay mayor presión atmosférica?
Callao, dice, Callao City, ¿no? Claro. Profe, ¿y por qué hay mayor presión atmosférica? Habíamos definido que la presión es la fuerza sobre una determinada área. Pues veamos la fuerza. La fuerza depende de la cantidad de aire que hay, de cantidad de atmósfera que hay sobre una superficie. Si nosotros colocamos una columna de aire, por aquí una columna de aire, mira, la columna de aire que está encima en la superficie de Callao es mayor a la columna de aire que hay en Puno. O sea que aquí hay más masa de aire sobre el Callao y menos masa de aire sobre Puno. Por eso es que la presión atmosférica en el Callao es mayor que la presión atmosférica que en Puno. Mm. ¿Cuánto vale la presión atmosférica a nivel del mar? A nivel del mar, la presión atmosférica equivale a una atmósfera, chicos. Sí, en Puno podríamos estar hablando de 0,8 o menos, creo, pero es menor a una atmósfera. ¿Sí? Eso es. A nosotros nos conviene que haya mayor presión atmosférica, claro, porque el oxígeno ahí podemos captarlo sin ningún problema. Pero si te encuentras a una mayor altura, la presión atmosférica es menor. Y cuando es menor la presión atmosférica, entra el oxígeno con menor dificultad, pues, ¿no? Chicos, yo he jugado fútbol a 3.850 metros sobre el nivel del mar, en una provincia que se llama Culhuay. Imagínate, ¿no? Para poder captar el oxígeno. Bueno, chicos, esa es la explicación. Por aquí entonces dice, la presión atmosférica, La Paz, ¿no? Uy, wow, no, ahí no resisto, más de 4.000. Es la presión que ejerce el peso de una columna de aire sobre un metro cuadrado, dice, de base que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la atmósfera sur. Esa es su definición. La presión depende del peso del aire, ¿no? De una columna por metro cuadrado, que sería el área donde se evalúa. Pero chicos, ¿cómo se calcula la presión atmosférica? Mediante el experimento de Torricelli. Este experimento, chicos, consiste en colocar en un recipiente un líquido, el cual puedes colocar cualquier líquido en realidad, pero el primer experimento se realizó con el mercurio, ¿no? Con el mercurio, chicos. Entonces se coloca, mira, un tubito de ensayo volteado, que vendría a denominarse barómetro, y el mercurio sube hasta una altura que va a ser igual a ¿cuánto? Marcado desde la superficie del líquido, 76 centímetros. Chicos, ¿ustedes en física han llegado ya a hidrostática o todavía no? Confirmen. Aún no. Cuando lleguen a hidrostática va a haber un principio que al mismo nivel, la presión, ¿cómo es? La presión es la misma, es igual, es constante. Ah, ok, profe. Entonces, aquí afuera del tubo, en ese nivel, vendría a marcarse la presión atmosférica. Y en ese mismo nivel hay una altura de 76 centímetros de mercurio, que genera ese peso, una presión también. O sea, la presión atmosférica equivale a ¿cuánto? A 76 centímetros de mercurio. Eso es lo que se ve en el experimento.
Y 76 centímetros, ¿cuántos milímetros son, chicos? 76 centímetros, ¿cuántos milímetros son? 76 centímetros en milímetros, no en mililitros, en milímetros. Un centímetro es 10 milímetros. 76 centímetros son 760 milímetros. Por eso, a nivel del mar y a una temperatura marcada del experimento de 0 grados Celsius, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. De ahí la equivalencia, ya que esa es el valor de dicho experimento. Profe, ¿qué es presión manométrica? Eso se mide con un manómetro y es una presión relativa. Depende de la presión externa que ejerce el fluido. Bueno, en este caso el gas. Checa este experimento. Tengo un balón con un gas y por aquí he colocado mercurio. Abro la llave, obviamente este gas sale y le ejerce por ahí una presión en este lado al líquido de mercurio. Mercurio entonces forma esta figura. Este tubo en U nos va a ayudar muchísimo porque aquí puedo aplicar el principio de la hidrostática, que como les había mencionado, en un mismo nivel la presión es la misma la que se aplica en cada uno de estos espacios o tubos. En este punto número 1, ¿cuál es ¿quién está generando presión? Todo este gas. Todo este gas está generando una presión ahí en el punto 1. Y el punto 2 se encuentra en el mismo nivel. ¿Quién está ejerciendo presión? Como este tubo está abierto, bueno, aquí el que ejerce presión es esta columna de mercurio. En este ejemplo es 16 centímetros, podría ser otro valor. Esta columna de 16 centímetros es lo mismo que 160 milímetros. Ese valor de columna de mercurio que se genera en este experimento es la presión relativa a la presión manométrica. ¿Correcto? Pero no solamente esta columna de mercurio está encima del punto 2. Encima de esta columna de mercurio hay una columna de aire porque el tubo anda abierto. Y el aire sabemos que genera una presión atmosférica. Entonces, como la presión en 1 es igual a la presión en 2, concluimos que la presión absoluta del gas es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Chicos, ¿cuánto sería para este ejemplo la presión absoluta del gas? ¿Cuánto sería para este ejemplo la presión absoluta del gas? Profe, ¿cómo? Pues tienes que sumar la presión atmosférica, que vale 760 milímetros de mercurio, más lo que en el experimento dice que son, la presión manométrica es, perdón, 160 milímetros de mercurio. Eso te estaría quedando, sí o no, 920. 920 milímetros de mercurio. Esa sería la presión del gas. ¿Por qué es muy importante mencionar ello? Si en un ejercicio te dicen la presión del gas es 800 milímetros de mercurio, solo dice presión, está haciendo referencia a su presión absoluta, con la cual se trabaja, la absoluta. Valores absolutos, no relativos. Pero si por ahí te dice la presión manométrica es 100 milímetros de mercurio, es porque tú tienes que sumarle 760 para tener la presión del gas.
¿Por qué? Tienes que sumarle la presión atmosférica. O te dicen la presión manométrica es 2 atmósferas. Pues tienes que sumarle la presión atmosférica. Es 1 atmósfera y la presión del gas, la absoluta, serían 3 atmósferas. ¿Me dejo entender? Hay ejercicios así. Por eso lo menciono. Entonces, chicos, si solamente dice presión, asumimos que es la absoluta. Pero si dice manométrica, hay que sumarle la atmosférica para obtener la absoluta. ¿De acuerdo? Seguimos entonces. Si hay dudas, me consultan. Y vamos con la siguiente variable, que es el volumen. El volumen es la extensión, es el espacio que ocupa un gas dentro de un recipiente. Se volvió física de golpe, dice. La física y la química están relacionadas, así como también la biología. Entonces, un gas va a ocupar todo el volumen del recipiente porque sabemos que una de sus propiedades es la difusión, pues se difunde, ¿no? En todo el espacio que lo contiene. Nosotros tenemos un recipiente vacío con un volumen de 15 litros, aquí no hay nada de materia. Es un recipiente rígido, no cambia su volumen. Vamos a ingresar 100 gramos de nitrógeno. El volumen que ocupa este gas nitrógeno va a ser el volumen del recipiente, que es 15 litros. Yo pude ingresar 100 gramos, pude ingresar 200 gramos, 50 gramos, pero el volumen de nitrógeno va a seguir siendo 15 litros. Sí, porque adapta el volumen del recipiente, no depende de la masa. Depende del recipiente que lo contiene, su volumen y su forma, ¿no? Unidades de volumen, chicos, litro, mililitro, centímetro cúbico, metro cúbico. Este 3 arribita, ¿sí? Ahí lo arreglo y se los paso. O ahora mismo, ¿no? Ahí está. Metro cúbico debe decir. No M3, C3. Listo. Equivalencia, chicos. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Y esto es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que 1 mililitro es lo mismo que 1 centímetro cúbico. 1 litro, 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Y 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Chicos, si yo tengo 6 metros cúbicos, ¿a cuántos centímetros cúbicos equivale? 6 por 10 a la cuánto? 6 metros cúbicos. ¿A cuántos centímetros cúbicos equivale? Mientras lo mencionan, te dejo una nota por aquí. Un recipiente rígido o balón de acero es aquel que no varía su volumen al modificar las condiciones internas o externas, ¿no? Si por ahí te habla una pregunta acerca de un recipiente rígido, es porque te está diciendo como dato que el volumen va a ser constante en todo el proceso. Chicos, 6 metros cúbicos son 6000 litros. Y 6000 litros, como 1 litro es 1000 centímetros cúbicos, entonces 6000 litros sería 6000 por 1000 centímetros cúbicos. ¿Y esto cuánto me queda? ¿6 por cuánto? Multiplicado por 10 elevado a las 6 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Vámonos ahora a la siguiente variable, y la siguiente variable es temperatura. La temperatura está relacionada, chicos, con la energía cinética o el grado de agitación de las unidades, en este caso moléculas de los cuerpos.
gaseoso. Mira, a medida que aumenta su temperatura, pues va a aumentar su grado de agitación, su velocidad de cada una de las moléculas, o en todo caso, la energía cinética promedio de ellas. Las unidades, chicos, centígrados o Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Las equivalencias las tenemos aquí. Seguramente lo han visto en el cole también algunos de ustedes. Y chicos, la equivalencia más utilizada en los ejercicios es la siguiente. Si nosotros observamos esta equivalencia, puedo sacar quinta en ambos lados. El menos 273 lo paso a sumar. Y nos quedaría que la temperatura en Kelvin equivale a la temperatura en Celsius sumándole 273. Cuando lleguen a la universidad les van a decir que es 273,15. Pero a nivel académico, es con 273. Chicos, si la temperatura en grados Celsius es 47 grados Celsius, ¿cuánto equivale su temperatura en Kelvin? ¿A cuánto equivale su temperatura en Kelvin, chicos? Pues solamente habrá que sumarle, pues 273. Le sumo 273 y esto me queda 320. Muy bien, 320K. Oye, pero puede ser que en el ejercicio te diga, la temperatura es 0 Kelvin. ¿Cuánto vale la temperatura en grados Celsius, chicos? 0 Kelvin en Celsius, ¿cuánto equivale? Este 273 lo pasas a restar, esta es la incógnita, este es el X, y te quedaría que la temperatura en Celsius es menos 273 grados Celsius. Profe, ¿existe el menos un Kelvin? No, el Kelvin es absoluto. Lo mínimo que se puede llegar es a una temperatura de 0 Kelvin. Negativo puede ser el Celsius, el Fahrenheit. El Kelvin no. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es absoluto. Se define de esa manera, ya que la mínima temperatura se puede llegar es a 0 Kelvin. Listo. Vamos ahora a definir un gas ideal. Chicas, ¿existe el hombre ideal? Mi novio, profesor. No existe. Chicos, ¿existe la mujer ideal? Tampoco, sí o no. Sino que nosotros lo idealizamos. Por ejemplo, profesor, mi chico ideal, yo quiero que sea de San Marcos. Quiero que estudie arquitectura, etc, etc. Quiero que sea alto, ¿no? Cabello rubio, etc, etc. Un ejemplo. Tú estás idealizando, estás colocando condiciones para la idealización del chico ideal. Lo mismo sucede con el gas ideal. El gas ideal no existe. No, 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 no. El gas ideal no existe, pues, chicos. Profe, ¿por qué estudiamos algo que no existe? Pues al gas ideal igualmente se le coloca condiciones para poder decir lo ideal. Y que a esas condiciones, cuando un gas real se acerca a esas condiciones, podemos aceptarlo como ideal y podemos correlacionar sus variables en una ecuación de estado. ¿Me dejo entender? Terrible, terrible, terrible. Entonces, por aquí, chicos, según la teoría cinética molecular, TCM, para el gas ideal,
Dice, las partículas o moléculas de este gas son de masa puntual, con trayectorias rectilíneas en todas las direcciones. Una característica de este gas ideal, hipotético. Las fuerzas intermoleculares se desprecian y sus choques que generan estas moléculas puntuales son elásticas. Eso quiere decir que no hay pérdida de energía cinética. Otra condición, el volumen ocupado por el gas es el volumen del recipiente. Bueno, lo que ya sabíamos. Otra condición, su presión absoluta tiene que ser directamente proporcional al número de choques con las paredes del recipiente que lo contiene. Lo sabíamos también. Las fuerzas de cohesión, sea de atracción, son nulas. No hay. Tienden a cero. O son cero prácticamente. Un gas real, y esto es importante, chicos, marcarlo por aquí, para que cumpla todas estas condiciones, o aparente o esté cerca a ser un gas ideal, se comporta idealmente cuando presenta baja presión y está a alta temperatura. A bajas presiones y altas temperaturas, pues este gas se comporta como ideal. Muy bien. Listo, chicos. Vamos por aquí entonces a ver las ecuaciones o las leyes que se cumplen para un gas ideal. Leyes empíricas, experimentales de estos gases ideales. La primera ley es la ley de Boyle-Mariotte, publicada en el año 1662. Boyle y Mariotte nos dicen o nos hablan acerca de un proceso isotérmico. Iso igual constante térmico temperatura. O sea, este proceso isotérmico se refiere a un proceso donde la temperatura se mantiene constante. ¿Qué va a ocurrir ahí? Mejor veamos este GIF. La temperatura es constante, chicos. Experimentalmente, ¿qué sucede? A medida que aumenta la presión, o sea, la fuerza ejercida aquí, a medida que aumenta la presión de un gas, ¿qué sucede con el volumen, gente? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cómo es la presión y el volumen? ¿Directa o inversamente proporcionales? Son inversas, ¿no? Se ve en la gráfica, ¿no? La presión va de 1 a 2 y por aquí el volumen disminuye de 5 a 2. Entonces, la masa se mantiene porque hay la misma cantidad de partículas, la masa fija. Y dice, es inversamente proporcional a la presión absoluta. Absoluta, ¿eh? No manométrica, no atmosférica, la absoluta, la del gas. Entonces, un proceso isotérmico es un proceso isomásico, porque la masa es fija. Aparte que la temperatura también es constante. Entonces, para ello, se cumple que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Ahora sí, dime que sí. ¿Has visto en aritmética que cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, su multiplicación es constante, ¿verdad? ¿Lo ha visto o no lo han visto en aritmética? ¿Todavía no han llegado a esa parte o sí? Ah, muy bien. Un poquito de mate siempre, bueno. Es por eso que aquí se cumple que en todo el proceso, presión por volumen es constante. O sea que la presión inicial por el volumen inicial del gas va a ser igual a la presión final por el volumen final de dicho gas. Siguiente ley, ley de Charles, proceso isobárico. Y dice así, a presión absoluta constante, iso igual, bar, bárico o bar,
es una unidad antigua de la presión, por eso es presión constante. Es un proceso a presión absoluta constante. El volumen de una masa fija, la masa no varía tampoco, es isomásico. El volumen, ¿qué sucede con el volumen del gas? Veámoslo. Es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La presión se mantiene constante, como puedes observar, pero a medida que yo aumento la temperatura del gas, pues las partículas ocupan un mayor volumen, se expanden. A mayor temperatura, mayor volumen. La temperatura empieza en 250, termina en 450 y el volumen empieza en 3 y termina en 5. Va a aumentar. Entonces tú has visto en aritmética cuando dos variables o dos magnitudes son directamente proporcionales, su división es constante, ¿sí o no? Eso quiere decir que el volumen inicial entre la temperatura inicial de un gas va a ser igual al volumen final entre la temperatura final de un gas. Esta ecuación en un proceso isobárico a presión constante. Esta ecuación en un proceso isotérmico a temperatura constante. Siguiente ley. La ley de Gay-Lussac, publicada en el año 1862. Analiza un proceso isocórico, un proceso isométrico, lo mismo. Eso significa iso igual métrico, medida, volumen, constante. La presión absoluta dice de una masa fija, o sea que la masa también es constante, es un proceso isomásico. Esta presión absoluta del gas es, veámoslo, directamente proporcional a la temperatura absoluta. El volumen no varía. La presión aumenta y la temperatura también, pero el volumen no varía. Ok, entonces, ¿cómo es la presión y la temperatura? Son directamente proporcionales. Ambos valores absolutos. O sea que si es presión absoluta, pues porque es la total, la del gas, manométrica más atmosférica. Si el problema solamente me dice presión, pues yo asumo que es la absoluta. Y si es temperatura absoluta, chicos, ¿en qué unidad debe encontrarse? A ver si estuvieron atentos. Si se trata de la temperatura absoluta, ¿en qué unidad debe encontrarse? En la K de Kelvin, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es correcto. K mayúscula. La minúscula es kilo. La mayúscula es Kelvin. Entonces, por aquí, chicos, la presión inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión final entre la temperatura final. Son directamente proporcionales, su división es constante. De estos tres procesos restringidos experimentales empíricos, se forma la ecuación combinada de los gases y gas. Y dice así, para una masa fija de gas, o sea, para una masa constante, para un proceso isomásico, o sea, hablamos de un sistema cerrado donde no entran y salen partículas, el producto de la presión absoluta y el volumen dividido entre la temperatura absoluta es constante. Presión por volumen entre temperatura constante. Eso quiere decir que si yo tengo un proceso donde la masa no varía, se cumple que la presión inicial por el volumen inicial entre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final entre la temperatura final. Qué bonito, ¿no? De ahí sale una mnemotecnia que es el pavito. Y estos tres se comprueban con el pavito. No es necesario que te aprendas cada una de ellas, pero sí es importante que conozcas a qué ley corresponde. Con el pavito es suficiente.
Por ejemplo, si tú sabes tu pavito, si te dicen volumen constante es porque el volumen uno es igual al volumen 2 y se van, es un proceso isocórico. Y te quedan los patos, presión entre temperatura. ¿Qué sería esto de aquí? ¿Qué pasa si aplicas tu pavito cuando te dicen que la temperatura es constante? Si la temperatura es constante, la temperatura inicial es la misma que la final, se van y te queda el pavo. Y el pavo donde se aplica aquí, pues, chicos, donde la temperatura es constante. El pavo, aquí está, te quedaría esto de aquí. Y si por ahí un problemita te dice, la presión es constante, es un proceso isobárico, o sea que la presión inicial es la misma que la final, y te queda vete, ¿no? La ley del vete, aquí está este de aquí, ¿no? Por eso es que se le denomina la ecuación combinada pues, de los gases ideales. Pues muy bien, y a partir de esta ecuación combinada, ahora podemos colocar una ecuación universal para cualquier cantidad de gas, número de moles. Esta ecuación se le conoce comúnmente como pavo igual a ratón, por ahí pavo igual a Naruto, entre otras mnemotecnias. La más conocida es el pavo igual a ratón. El pavo es presión por volumen, igual el ratón es R por temperatura por N minúscula, que es número de moles. Profe, ¿y R qué es? R sería la constante universal, chicos. Esta constante universal tiene valores asignados, determinados mediante correlaciones y depende de la unidad a la cual se encuentra la presión absoluta. Si la presión del gas está en atmósferas, te dan de dato en atmósferas, el valor de R va a ser igual a 0.082. Si la presión del ejercicio te dan en milímetros de mercurio, el valor de R va a ser igual a 62,4. Profe, y si me dan en kilopascales, pues también tiene su valor, ¿no? Pero usualmente son estos dos. Te lo darán de dato. Principalmente estos dos son los que debes recordar. Ahora, mira, ¿tú te acuerdas que en la clase de cálculo químico vimos que el número de moles se puede determinar dividiendo la masa entre la masa molar, ¿verdad? Aquí está. Por eso aquí se ha reemplazado, mira, nada más. Igualmente vimos que el número de moles se puede determinar mediante el número de moléculas entre el número de Avogadro, ¿sí? Por eso esto de aquí se ha reemplazado aquí también. Solamente se ha reemplazado. Profe, ¿y cómo se llega a esta ecuación? Bueno, demostremos. Se tiene que demostrar, sí o sí. Chicos, mira, la densidad es masa entre volumen. O sea que el volumen es masa entre densidad. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Ah, entonces, acá como tengo al pavo, presión por volumen, en vez de volumen voy a colocar masa entre densidad del gas. Este es igual a la R, la T de temperatura. Y aquí voy a colocar masa entre masa molar. Chicos, ¿qué hay en común a la izquierda y a la derecha? ¿Qué le saco? ¿Qué le saco? Profe, sáquele la M. Le saco la M. Le saco la M y por aquí paso a multiplicar la masa molar, que haría presión por masa molar. Paso a multiplicar la densidad, que haría densidad R y T. Muy bien, aquí está, chicos, la ecuación ya demostrada. Puma Dorito, Puma Durito. Por aquí, chicos, presión por masa molar es igual
la densidad por la constante y la temperatura. Por cierto, la densidad del gas aquí debe trabajarse en unidades de gramos por litro. Puma Dotero, XD. Está bien, ¿ah? Saliendo nuevas mnemotecnias. Bien, 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 bien. Listo. Bueno, hay más, pero hay que trabajar ejercicios. Si bien es cierto esto que les voy a presentar de más, eh, me parece, no he visto ejercicios acerca de ello, pero también es importante en la parte teórica, ¿ya? O creo que lo vemos mejor, creo que serán 5 minutitos más. Vamos a verlo ahorita. A ver, también tienen que conocer, tenemos que llegar hasta 10, hasta 11 en romanos, ¿eh? Hipótesis de Avogadro. Chicos, Avogadro nos dice, ya con lo expuesto anteriormente, que si yo tengo volúmenes iguales de dos o más gases que están a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas. Profe, ¿cómo llega a esta conclusión? Imagínate, hijo, acá tienes tu gas uno y tu gas 2. A ver, para tu gas uno le aplicas tu pago igual a ratón, ¿te parece? Y para tu gas 2 también le aplicas tu pavo igual a ratón. Lo que yo sé es que en el experimento la presión y la temperatura es la misma, ¿ok? Y que dice que los volúmenes también son los mismos. Entonces yo quiero saber cuántas moléculas hay en cada uno de ellos. Entonces tú dices, ah, profe, mi profe de álgebra me ha enseñado que si yo tengo dos igualdades las puedo dividir, ¿no? Por aquí, divido presión entre presión entre volumen. Divido RTN1 entre RTN2. Oye, PB se van, RT se van porque el R es el mismo. N2 pasa para allá y va a ser igual a N. Matemáticamente comprobado. O sea que si el volumen de un gas es igual al volumen del otro gas, presentan la misma cantidad de moléculas, el mismo número de moles, siempre y cuando se encuentren a la misma temperatura y presión. Y de ahí sale la ley. La ley nos dice, ahora para un gas, manteniendo temperatura y presión constante, es directamente proporcional al número de moléculas. Profe, ¿cómo es eso? Chicos, para un gas, sabemos que la ecuación general, o podemos colocar, mejor dicho, la ecuación universal, pavo igual a ratón. ¿Sí o no? Ya, esto es al inicio, ahora coloco al inicio, chicos. Al inicio hay un volumen inicial y hay un número de moléculas iniciales. ¿Sí? La presión y la temperatura es constante. Al final, entonces tiene la misma presión, pero ya no el mismo volumen. El R es el mismo, la temperatura es la misma, según el experimento que marca la ley del abogado. Y quiero saber cuántas moles hay. Oye, se pueden dividir PP, te queda volumen uno, cambias de lado el N1 con el B2, pueden cruzarse, y quedaría así. El volumen inicial entre las moles iniciales es igual al volumen final entre las moles finales. Eso quiere decir que el volumen entre el número de moles es constante, o sea que son directamente proporcionales. Y ahí está, mira. Ley de Avogadro, matemáticamente
Vamos a la 9. ¿Y cómo se aplica esta ley de Avogadro, chicos? Para dos o más gases diferentes que se encuentren a las mismas condiciones de presión y temperatura, se cumplirá que la relación de los volúmenes es igual a la relación de sus moles. Ok, ok, ok. Pero también puedo concluir en esto de aquí. Profe, ¿de dónde sale eso? Densidad masa molar. ¿Me está engañando? No. Tú también sabes que hay una ecuación universal que era Puma-Dotero, ¿no? Propuesto por ahí por un amigo. Puma-Dotero. Ahí está. Entonces, del Puma-Dotero es profesor, claro, pues hijo. Mira, sabemos que la presión y la temperatura inicial va a ser igual a la presión y la temperatura final. Este es el inicio, este es el fin. La masa, bueno, inicio y fin no, son para dos gases, ¿no? Este es para el gas 1, o sea, colocar aquí son para dos gases, este es para el gas 1, este es para el gas 2. Ambos tienen la misma presión y temperatura. Son dos gases diferentes, su masa molar es diferente porque tienen diferente forma. Pues de tanto, como son gases diferentes, sus densidades también son diferentes. El R es el mismo. Divides, se van las R, se van las T, se van las P. ¿Y qué te queda? Densidad 1 entre densidad 2, que es lo mismo que el ρ, es igual a masa molar 1 entre masa molar 2. Demostrado está, chicos. ¿De acuerdo? Pero también podemos, por aquí, hablar de volumen molar. Chicos, la masa molar, ¿en qué unidades está? Para poder hacer por ahí una pequeña analogía. La masa molar, unidad, ¿se acuerdan? M con rayita arriba. Gramos por cada qué? Gramos por cada mol. Profe, entonces el volumen molar, ¿cuál vendrían a ser sus unidades? Litros por cada mol. Ese es volumen molar. ¿Me dejo entender? Masa molar, gramos por mol. Volumen molar, litros por mol. Ahí está la analogía. De la ecuación universal de los gases ideales, que es el pavo igual a ratón, podemos despejar, obtener el volumen molar. Si es que al número de moles le colocamos una mol. Si la masa molar es la masa de una mol, el volumen molar sería el volumen de una mol. ¿De acuerdo? O sea que si yo paso a dividir este n al volumen, obtengo el volumen molar. Esta P paso a dividir aquí, volumen molar es igual a RT entre P, si es que por ahí lo pidieron. El volumen que ocupa una mol de cualquier gas a ciertas condiciones de presión y temperatura. Y aquí se demuestra lo que ya hemos conversado en la clase anterior de estequiometría. Condición normal. ¿Cuáles son las condiciones normales? Las condiciones normales son que la temperatura es 0 grados Celsius, pasado a Kelvin 273, porque tengo que sumarle ese valor, Kelvin, y que la presión es una atmósfera, o sea, 760 mililitros de mercurio. Si yo calculo el volumen molar a condiciones normales, reemplazo el R, voy a colocarle el valor de 0,082, pero más aproximado 0,0821. Lo voy a multiplicar por la temperatura, que es 273, pero más aproximado, como te dije, en la uni, cuando llegues a la uni, ya vas a trabajar con 273,15, ¿no? Con valores más reales, ¿no? Con más decimales. Dividido entre una atmósfera. Claro, como la presión está en una atmósfera, se ha colocado el valor del R, el 0,082. Multiplico, divido, bueno, ya no divido, multiplico de frente. Y esto te va a quedar aproximadamente 22,4
donde la unidad de este volumen molar a condiciones normales es litros por cada mol. ¿Qué significa que a condiciones normales el volumen molar es 22,4 litros por mol? ¿Qué significa, chicos? Significa que una mol de cualquier gas ocupa un volumen de ¿cuánto? De 22,4 litros. Como he dicho anteriormente que se iba a demostrar en este tema. Y ahí está demostrado. Ahora sí, tenemos media horita para hacer los ejercicios del día de hoy. ¿Qué tal la clase de hoy, chicos? Ujú. ¿Qué tal la clase de hoy? PPT. Ahora voy. Ya la 14 la dejamos por ahí para los últimos 10 minutos donde están los pedidos, ¿sí? ¿Te parece, Andrea? Ahora vamos con la PPT. Vamos a convertirlo en PDF primero. ¿Esa es o no la queja? Sí es, creo, ¿no? Si es el archivo o no es, chicos. Firmen, por favor. Bueno, vamos por aquí. Chicos, el estado gaseoso es uno de los estados de agregación molecular de la materia con propiedades muy particulares. Al respecto, indique verdadero o falso, según corresponda. A ver, el estado gaseoso es uno de los estados de agregación molecular de la materia. Está constituido, perdón, por moléculas. Estas pueden ser monoatómicas o poliatómicas. ¿Verdadero o falso, chicos? La primera. ¿Cuál es la clave de la uno, pues, chicos? Manden clave. La uno es verdadero, muy bien. Hemos mencionado a los monoatómicos, gases nobles, poliatómicos, nitrógeno, dióxido de carbono, amoníaco, etc. Entre las moléculas, la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de cohesión. También es verdadero, sí. Hay más repulsión que cohesión, no hay atracción, por eso es que se encuentran en grandes espacios o distancias intermoleculares. La efusión explica la mezcla de gas con el líquido, chicos. Ah, eso es falso, eso lo explica la difusión, ¿no? La difusión explica ello, que el gas se desplaza mediante un medio líquido. Así que la clave sería la A directo. Sí, creo que aquí no hay nada que comentar, simplemente guiarse de la parte teórica que acabamos de ver. ¿Sí? Lo hemos explicado todo a detalle. En la 2 dice, con respecto a los gases ideales. Primera proposición, sus moléculas pierden energía, dice, al chocarse entre sí. Ajá, es difusión, claro. Habíamos dicho que la difusión de un gas es la capacidad que tienen las moléculas gaseosas de poder desplazarse en un líquido, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno se disuelve ¿dónde? En el agua. Por eso es que se desplaza ahí en este medio líquido, ¿no? Se explica mediante la difusión. Muy bien. Chicos, sus moléculas
pierden energía al chocar entre sí. Falso, falso, falso. ¿Cómo son los choques, chicos? ¿Cómo son los choques? Revisen teoría. ¿Cómo son los choques? ¿Qué tipo de choques? Elásticos, inelásticos, elásticos. No sé, ¿han llegado a choques en física? No, ¿no? Cuando lleguen a choques, pues verán que los... Ah, sí, así han llegado, ya, sí, ustedes saben que ahí la energía cinética, la energía se conserva, ¿no? Cinética se conserva. Está bien, chicos. Entre sus moléculas se consideran fuerzas de atracción intermolecular. ¿Verdadero o falso? Falso, no se considera. Cero. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción, de cohesión, y esas se desprecian. Cero, tiene un valor de cero. No hay. En cambio, en un real hay, pero es mínimo, ¿no? En cambio, ya en el ideal se asume que no hay. Un gas se comporta idealmente a altas temperaturas y bajas presiones. ¿Verdadero o falso? Ahí está. Esto es verdadero. Lo subrayamos todavía, ¿no? Así que por aquí la clave sería besito. Vamos al siguiente. Primera proposición. La unidad de presión según el sistema internacional es el pascal. Solo lo han visto en física. Aquí también se ha mencionado. Eso es verdadero. Solamente que para los gases se utiliza eh, términos mejores en atmósferas y milímetros de mercurio, por la facilidad de poder expresarlos numéricamente. Pero según el sistema internacional es el pascal. Recuerda que el pascal o un pascal equivale a un newton por metro cuadrado. El barómetro mide la presión atmosférica, ¿verdadero o falso, chicos? Claro, por eso también a la presión atmosférica se le denomina presión barométrica. La 3. La presión de un gas cualquiera se mide con el manómetro. La presión de un gas cualquiera se mide con el manómetro. Chicos, cuando por aquí dice la presión de un gas, ¿a qué era igual la presión de un gas? Era igual a la presión atmosférica más, más la presión manométrica, ¿no? O sea, lo que mide el manómetro no marca la presión del gas. La presión del gas es la atmosférica más la manométrica. ¿Cómo sería esa última, chicas? Chicos, chicas. Esa última sería falso, falsete, ¿no? Ah, cuidado, ¿eh? Elegante, elegante. Siguiente. Estamos ready, chicos, estamos rápido. Muy rápido estoy yendo. Depende de ustedes, ¿ah? Creo que todo lo hemos comentado, pues, en la teoría. Y por ahí ha quedado claro, ¿no, chicos? No. A la avioncito. Siguiente, chicos. La teoría lo hemos hecho lento, suavecito, despacito, como dice Luis Fonsi, para que podamos resolver así directamente los ejercicios, chicos. Seleccione cuál de las siguientes cantidades no variará, dice, ¿no? A ver, ¿qué dice el ejercicio? Se tiene una muestra gaseosa en un recipiente rígido. Chicos, cuando dice que se tiene una muestra gaseosa en un recipiente rígido, ¿eso qué quiere decir, chicos? ¿Que su volumen varía o es constante? Que su volumen en todo el proceso que va a ocurrir varía o es constante.
Que no varía el volumen, ¿no? O sea, que el volumen es constante. O sea, que si aquí sube, aquí sube. No aumenta ni disminuye, no se comprime ni se expande. Cerrado herméticamente. ¿Qué significa que está cerrado herméticamente? ¿Qué significa que el sistema es cerrado? Que la masa tampoco varía. Y si la masa no varía, el número de moles tampoco. Porque no entran ni salen partículas. ¿Me dejo entender hasta ahí? N para ambos, M para ambos. Eso es lo que rescatas tú con respecto a lo que dice el texto. Y se le enfría desde 100 grados Celsius, que yo sé que rápidamente lo puedes pasar a Kelvin. 100 grados Celsius, chicos. ¿A Kelvin cuánto es? Le sumas 273 y eso te queda 373 Kelvin. Y hasta 75 grados Celsius. Pásalo a Kelvin. La temperatura sí está variando. T1 y por aquí T2. 75 grados Celsius. Para Kelvin le sumo 273. ¿Eso cuánto es? Sería 348 Kelvin. Listo. Entonces, a volumen constante, dice, obvio, ya sabía, esto no es necesario. Mira, qué doble dato te han dado el mismo. Yo sé que el volumen es constante porque es rígido el recipiente. Seleccione cuál de las siguientes cantidades no varía. Chicos, pregunta, si la masa y el volumen son constantes, ¿qué magnitud también es constante? Yo sabía que me lo ibas a decir, hijo. Muy bien. La densidad tampoco varía. Aquí si la densidad que le pongo ρ es, por aquí también será ρ. Es el mismo. O sea, ¿qué no varía? Lo que no varía es la masa, el número de moles, el volumen y la densidad. ¿Cuál es tu respuesta? La B, pues, ¿no? La energía media de las moléculas sí varía porque la temperatura varía. La velocidad varía porque la temperatura varía. La presión obviamente va a variar, ¿no? Va a variar porque la temperatura va a aumentar. Si la temperatura aumentó, ¿qué va a ocurrir con la presión, chicos? ¿Qué va a ocurrir con la presión? Presión uno por aquí, presión 2 por aquí. Aumento, disminuye, aumenta también. A mayor temperatura, las partículas se van a estar moviendo más rápido y van a chocar más al recipiente. Por lo tanto, la presión también aumenta. Y la frecuencia de choques entre las moléculas, obviamente, que también. Entre las moléculas y hacia el recipiente, ¿no? No, pues, ¿cómo que blanqueazul? Bueno, se acabó la clase. No, mentira, chico. Vamos a la siguiente. El argón se utiliza en la conservación de artefactos históricos porque no reacciona con los materiales y puede ayudar a prevenir la corrosión y la degradación. En un balón de, en un balón de 28,8 litros se tiene almacenado 10 moles de agua. 10 moles de gas argón, perdón, vapor de agua. Bien. A la temperatura de 59 grados Fahrenheit. Determina la presión del gas en atmósferas. Considere comportamiento ideal. Muy bien. Voy a colocar por aquí mi recipiente y por aquí las variables que me dan. Me dice que el volumen es 28,8 litros. Es su volumen. Muy bien.
Me dicen que hay 10 moles de agua. El número de moles son 10 moles. Ah, de gas argón sigo diciendo agua, XD. A la temperatura de 59 grados Fahrenheit. Vamos a colocar aquí temperatura. La temperatura es 59 grados Fahrenheit. Chicos, para pasarlo a Kelvin, ¿qué le hago? ¿Qué le hago para pasarlo a Kelvin? Ajá. Profe, ¿a Kelvin directo? Claro, hijo, a Kelvin directo. Le vas a restar 32. Lo vas a dividir entre 9. Lo vas a multiplicar por 5 y le vas a sumar 273. Profe, no me acuerdo, te he mandado ahí la teoría. Y por aquí está la relación también nuevamente. El datillo. Mira, le restas 32 y lo divido entre 9. Este 5 pasa a multiplicar a todo, o sea, todo lo que me sale aquí, con un paréntesis, lo multiplico por 5. Y este menos 273 pasa a sumar, o sea, le sumo 273. Así me sale la temperatura en Kelvin, que es la que yo necesito para aplicar mi pavo igual a ratón, ¿sí o no? ¿Cuánto sale todo ello, chicos? ¿Me puedes ayudar con el cálculo? 288, yo confío en ustedes. Esto me va a salir 288 Kelvin. Listo. Me pide determinar la presión del gas, o sea, su presión absoluta, la presión del gas. Muy bien. Del pavo ratón solamente me falta la P, solamente me falta la P. Claro, esto ya salió entonces. Coloco por aquí, mira, de la EUGI, de la EUGI. ¿Qué es EUGI, profe? Ecuación universal de los gases ideales. Despejando presión tendría ratón entre, entre volumen, ¿no? Despejando ya la P. Y voy a reemplazar. R es, el valor es 0,082 porque la presión tengo que calcularla en atmósfera. Si fuera en milímetro de mercurio, el valor sería 62,4. ¿De acuerdo? Entonces por aquí voy a colocar 0,082. La temperatura 2800. El número de moles es 10 y el volumen es 28,8. 288 entre 28,8 te sale 10. 10 por 10 es 100 y 100 por 0,082 es 8,2. La clave es entonces besito, ¿no? Besito. Ahí está. Muy bien. Listo, chicos. ¿Cómo vamos de tiempo? Uno más y el pedido que me dijeron que era la 14. A ver, la 6. Ah, me dice gramos, temperatura, presión. Bueno, esto se lo puede resolver, creo yo. Esto también, ¿ah? Este es con Pumadorito. Quiero hacer uno de condición normal y quiero hacer uno de proceso restringido. Ya, este de condición normal. La densidad, una propiedad física que corresponde a toda sustancia, dice. Indique la densidad en gramos por litro del oxígeno, obtenida por electrólisis de una solución diluida y medido a condiciones normales.
¿Qué te pide densidad? ¿La densidad en qué se mide? En gramos por litro. Esto se acabó, chicos, ¿ah? Colocas densidad. Recuerda que el oxígeno se encuentra a condiciones normales. Yo voy a calcular su densidad para el oxígeno, ¿no? Para el O2. Ya, chicos, la densidad no la conozco. Lo que sí conozco es que está a condiciones normales. ¿Cuánto es el volumen a condiciones normales, chicos? ¿Cuánto vale el volumen molar a condiciones normales? El volumen molar es igual a ¿cuánto? 22,4 litros por mol, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ese valor, con ese valor, con ese valor, tenemos que calcular la densidad del oxígeno. Chicos, ¿cuánto es la masa molar del oxígeno? Del O2, pues, ¿cuánto es la masa molar del O2? ¿No sería 2 por 16? Y la masa molar, ¿en qué unidades se mide? Las unidades son muy importantes. En gramos por mol. Tú quieres gramos por litro, tienes gramos por mol, tienes litros por mol. ¿Qué hago, chicos, para calcular la densidad? Acá no necesitas en química aprender muchas fórmulas, sino conocer las unidades. Oye, rápidamente, si tienes la masa que ocupa una mol y tienes el volumen que ocupa una mol, al dividirlo obtengo la densidad, ¿sí o no? Porque mol con mol se van. ¿Y qué te queda? 32 entre 22,4. ¿Esto cuánto sale, chiquilines? ¿Eso cuánto sale? Ujú. A ver, 32 entre 22,4. Eso sale 1,43 aproximadamente. Parecía que no había ningún dato, ¿sí o no? Pero mira, conociendo entonces, conclusión, yo no sugiero que te aprendas las fórmulas, pero siempre es importante resaltar. El volumen, en la masa molar, entre el volumen molar, te va a dar siempre la densidad del gas. No resalto nada más, no quiero que te lo aprendas, quiero que conozcas más bien las unidades de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces la clave aquí sería apagón, ¿no? Apagón. Ahí está. Y ya, muy bien. Me dijeron la 8 también. A ese también es condición normal, ¿ah? Tienes masa molar, tienes moles. Con moles, ahí hace el volumen. Voy a hacer la 14 y luego me voy a la 8 que me han pedido. Ah, vamos en orden. La 14, la 14, la 14. Ay, ay, ay. Por aquí trazo la línea aquí, mira, aquí voy a trazar la línea porque yo te dije que hay un principio de hidrostática donde al mismo nivel existe la misma presión, ¿sí o no? ¿Quién es el que está encima de este primer punto? Es todo este gas. Todo este gas en el punto número 1 ejerce su presión. Entonces, la presión en el punto 1 tiene que ser igual. Aquí hay un punto 2 que está en el mismo nivel, entonces debe ser igual a la presión en el punto 2. ¿De acuerdo? La presión en el punto 1 es la presión del gas. Ah, y esto debe ser igual, a ver,
a la presión en el punto 2. En el punto 2, ¿quién está encima? ¿Quién es el que ejerce presión? Es esta línea. ¿Y esa línea cuánto vale? Esa línea celeste, ¿cuánto vale, chicos? Si de aquí hasta aquí son 150 mililitros y de aquí hasta aquí son 110 mililitros, lo de celeste, ¿cuánto sería, gente? Lo de celeste sería 40 mililitros. Milímetros, perdón, milímetros. ¿De qué estoy hablando? XD. Entonces, ¿milímetros de qué? ¿Quién será el gas? A ver, vamos a leer ahora. Un manómetro es herramienta esencial en muchas industrias y campos de estudio debido a su precisión y fiabilidad. En el gráfico adjunto se muestran los siguientes datos para un gas confinado en un recipiente. Bueno, no te dice quién es el líquido. Puedes asumir que es el mercurio debido al dato que te dan. Debería decirte aquí mercurio, que puede ser agua también, se puede trabajar con agua y colocas milímetros de agua, no hay problema. Bueno, entonces, esta presión del gas es la presión de estos 40 milímetros que son de mercurio, voy a colocarlo aquí, 40 milímetros de mercurio, que sería la presión manométrica que indica el manómetro. Ujú. Incluso lo puedo colocar aquí como ecuación. ¿Qué les parece, chicos? Presión manométrica. Más, ¿quién más está encima de ese punto 2? No olvidemos que el tubo está abierto y por lo tanto aquí está la atmósfera, más la presión atmosférica. Esto se acabó, chicos. La presión del gas entonces va a ser igual. La manométrica, 40 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto vale la atmosférica? La atmosférica es una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio, ¿sí o no? Si tú sumas todo ello, ¿cuánto te queda la presión del gas? La presión del gas va a ser igual a 800 milímetros de mercurio. Oye, pero ¿en qué unidad te pide la presión del gas, chicos? ¿En qué unidad te lo pide? ¿En qué unidad te lo pide? Te lo pide en atmósferas. Chicos, si una atmósfera es 760 milímetros de mercurio, entonces 800 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas son? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dividirlo entre 760, que yo tengo una equivalencia donde una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Se van los milímetros de mercurio, te queda atmósfera, te queda 80 entre 76 y 80 entre 76 es 1,05 y ese 1,05 es lo mismo que 1,05 por 10 a la cero, porque 10 a la cero es 1, ¿no? Atmósferas. La clave sería la letra D, no la letra D. Muy bien. Ahí está. La última, me dijeron la 8, ¿no? Y con la 8 cerramos. Ahí tienes para practicar, ¿eh? Dice, tatán, tatán, para 20 gramos de helio, gas helio para helio, He, ¿no? Monoatómico, tengo 20 gramitos a condiciones normales. Si está a condiciones normales, eso quiere decir que el volumen molar, ¿cuánto vale? 22,4 litros por mol, ¿verdad? Cada mol, 22,4 litros. Antes de ser utilizado en un proceso termodinámico, ¿cuál sería la capacidad en litros del recipiente para almacenar? O sea, me está pidiendo su volumen. ¿Cuánto sería su volumen? Su capacidad en litros es su volumen.
Para saber su volumen necesitaría conocer cuántas moles hay. Además, ¿qué puedo calcular del helio? Me da de dato por aquí su masa atómica. Oye, su masa molar. Si la masa atómica es 4 UMA, la masa molar es 4 gramos por mol. ¿Qué hago, chicos? Quiero litros. ¿Cómo comienzo? Mira, pues. Si tú quieres litros, primero multiplica el 22,4 litros por mol. ¿Qué hago con ello, profesor? Lo divides con la masa molar. Si lo divido con la masa molar, profe, ¿qué tengo? Se van las moles, pues hijo. ¿Y qué te queda, profe? Que queda litros entre gramos. Pero no pasa nada, ¿sabes por qué? Porque yo puedo multiplicarlo por la masa que está en gramos. Profe, ¿qué pasa si yo lo multiplico por la masa que está en gramos? Se van los gramos, pues hijo. ¿Y qué te queda? Litros. Y se acabó. 22,4 entre 4 es, o 20 entre 4 es 5, ¿no? 20 entre 4 es 5. Y 5 por 22,4, ¿cuánto es? 112. O sea, yo no necesito fórmula, chicos. Y yo sé que tú tampoco. Simplemente es cuestión de ver las unidades. ¿De acuerdo? Alguna que otra sí, te pasa, te va a ayudar. Pero más que todo es para poder razonar en función a las unidades. Así le gusta a San Marcos. Que tú conozcas las unidades para poder trabajar un ejercicio, cualquier tipo y de cualquier tema. Te lo doy como, eh, como experiencia, los que han ido a San Marcos, ¿no? Unidades es importantísimo, chicos. Así que ahí terminamos, gente. Y ya pues nos veríamos la próxima semana, ¿eh? Claves que creo que quieren. Por aquí vamos por las claves. A ver, estábamos por aquí, 6. La 6, avioncito, chicos. Sí, la 6, avión. La 7, elegante. La 8, ya está, la 9 está. La 10, delicioso. La 11, elegante. La 12, avión. La 13, crema. Sí, la 13 es crema. Y la 15, delicioso. Muy bien, ahí lo dejamos, chicos. Cuídense. Un abrazo. Crema batida. Lo leí, lo leí, lo leí. Lo vemos. Adiós. Chao, chao.